Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El poder de Camelot y la reina prohibida. Y vamos a iniciar el capítulo 5. Que se llama La Conjura. Regresaron al castillo de Casé, asistidos por un sol radiante. A la sombra de los muros del castillo, Lanzarote y Elaine encontraron que los campesinos refugiados de la región devastada por el monstruo habían levantado un campamento junto a las tropas del rey. Cuando enfilaron el último trecho del camino, atravesando el campamento, el gentío se arremolinó a su alrededor, llorando de emoción y alivio. Elaine, con sonrisa pletórica, compartía la alegría de la gente, sin querer demorarse demasiado, pues sabía que al otro lado del puente levadizo esperaban su padre y su hermano, según le había dicho el mensajero que había salido a su encuentro. La muchedumbre lo siguió hasta el patio de armas del castillo, que anegó como la marea. Encontraron al rey y al heredero en la parte alta de las escaleras que subían a la torre del homenaje para que todos pudieran verlos. El séquito real lo rodeaba. Tan pronto descabalgó, Elaine se apresuró por la escalinata para ir al encuentro de su padre, quien abrió los brazos para acogerla. Después se lanzó a abrazar a Eleazar, cuya alegría no se encontraba para nada empañada por las antiguas discusiones. Lanzarote hincó la rodilla en un escalón ante el rey y dijo: Majestad, vuestra hija regresa sana y salva. Hemos cumplido la tarea, y habéis de saber que, de no ser por ella, el monstruo habría acabado conmigo. Dios ha hecho un regalo inmenso a vuestra casa. Pellez sonrió mirando a Elaine con gran orgullo. Ella se limpió una lágrima furtiva de la mejilla y miró de reojo al caballero. Solemne, Pellez indicó a Lanzarote que se levantara, y entonces elevó la voz para que la multitud lo escuchara. El dragón está muerto, y Listenois vuelve a dormir a salvo. Salve Lanzarote del lago y Elaine de Corbenic. El castillo entero prorrumpió en ovaciones y jarana. El reino vibraba de alegría de nuevo. Mientras se retiraban a las salas del interior, el rey anunció que esa noche se celebraría un banquete en honor de los vencedores del dragón. Pidió a Lanzarote que fuera a descansar y a lavarse, y que permitiera que el ganeno real echase una mirada a sus heridas, que habían atendido de urgencia los curanderos de las colinas. Habéis hecho mucho por Listenois, le dijo al despedirse de él. Mientras Lanzarote se marchaba, siguiendo a los criados que habían puesto a su servicio, su mirada se cruzó una última vez con la de Elaine, y el corazón le dio un vuelco, seguido del latigazo de la culpa. Había tardado en darse cuenta que era evidente su impulsividad había dado alas en Elaine a sentimientos que no habían de florecer, pues le era imposible corresponderlos. Y sin embargo, ¿de qué forma reaccionaba su cuerpo al recordar
sus apasionados besos. Como fuere, no podía olvidar los juramentos que había intercambiado con Ginebra en el apogeo de su amor, pero aquel era un romance condenado por Dios y por los hombres. La esposa de su rey y amigo debía ser tan intocable como las estrellas. Por el contrario, Elaine estaba a su altura, no solo por ser una mujer a la que podía rozar sin sentir el clamor de los cielos, sino porque era arrojada, inteligente, hermosa y llena de bondad. ¿Por qué no le pedía a Pellez la mano de su hija como recompensa por matar al dragón si ella también lo deseaba? No podría volver a Camelot, pues el dolor sería demasiado grande para todos. Pensar en el sufrimiento de Ginebra lo angustiaba todavía más. Como en otras ocasiones, no sabía si avanzar o retroceder. De nuevo estaba paralizado. En su alcoba, Elaine se reencontró con su aya, la dama Briseñe, de la que se había separado también al abandonar Corbenic. La mujer la abrazó con emoción, besándole la cara como si hubiera dudado de que fuera a volver a verla. Ella le relató lo que había vivido en su ausencia, si bien se cuidó de revelarle todo cuanto había de permanecer en secreto. Briseñe, que la conocía mejor que nadie, prestó oído a cada detalle del viaje con Lanzarote y de las conversaciones que los habían acercado. La fama de Lanzarote del Lago es legendaria, dijo el aya. No esperaba que, además de ser ejemplo de coraje, estuviese bendecido por el don de la hermosura. Elaine bajó la mirada elusiva, sabiéndose a merced de la que había sido su confidente desde la cuna. Es galante y muy amable, aunque guarda también mucha amargura en su corazón, contestó Elaine. Imagino el motivo, niña mía. El aya palmeó la mano de Elaine emocionada. Es todo un caballero y no hará nada que pueda ofenderte. Quizá tu padre debería mediar al respecto. Elaine se turbó y pidió prudencia a su aya con un gesto. ¿Tú crees que, dijo ruborizada, incapaz de acabar la frase, y qué otra cosa habría de hacer sufrir al mejor de los caballeros? Sin duda eres la joven más singular que ha visto nunca. Me halagas, dijo la otra, sin poder contener una carcajada. Si ese Lanzarote te conoce, aunque sea un poco, sabrá darme la razón en todo. Mereces toda la felicidad de este mundo, niña mía, y es posible que la tengas, pues de camino aquí hablaba yo con tu padre acerca de tu futuro. Briseñe sonrió cómplice y acercó la cabeza a la de Elaine, y él dejó caer que pensaba que Covernic no se había quedado pequeño y que quizá serías feliz en Camelot. Emocionada, la joven no vio motivo de ofensa en aquellas palabras, que guardaban más de lo que el aya pretendía. Había intentado mantenerse prudente, pues aunque sus sentimientos por el caballero ardían cada vez más con más fuerza, no estaba claro que él la correspondiera. Briseñe había avivado sus ilusiones de tal forma
que no podía negarlo. Su corazón pertenecía a Lanzarote del Lago. Paseaban por la arboleda que rodeaba la colina en la que se erguía Casé, pintada de azul a la luz de la luna. Las hojas nuevas, delicadas como pétalos, se extendían por las ramas casi desnudas. Era el mismo camino que había enseñado a Morgana, aunque Elaine lo encontró entonces más hermoso, no solo por la proximidad de la primavera, sino por la compañía del gentil Lanzarote que paseaba junto a ella. Los dos pensaban en sus adentros que habían de aclarar lo sucedido, cada cual de un modo distinto. Tenéis que visitar conmigo Corbenic, le dijo ella, cuyo brazo desnudo rozaba a veces el de él, erizándose la piel. Os llevaré a ver el lago, que de noche o de día supera 1000 veces en belleza la de este lugar. Adoro pescar en el lago. Lanzarote rió y Elaine lo encontró increíblemente hermoso. No os, no os imagino sentada en una barca a esperar que los peces piquen, dijo él. Elaine lo acompañó en la risa y se apartó la melena de la cara con delicadeza. Reservo toda mi paciencia para esos momentos. Y yo pensaba que había llegado a conoceros. La joven se detuvo y buscó los ojos de Lanzarote con una mirada esperanzada. Me gustaría que me conocieras mejor que nadie. Querría contaros todos mis secretos. Aventuró una mano en su espalda, dejando caer la cabeza sobre su hombro, donde él le besó la frente. Ojalá pudiera daros a vos todo eso, murmuró. Ella buscó su abrazo, aunque no lo estrechó por prudencia. Cerrando los ojos, le confesó lo que no le había dicho a nadie. Llevo años soñando con lo que mi padre guarda solo para mi hermano, pero los usos absurdos de la familia, decretados en tiempos inmemoriales, me obligan a aceptar que no ha de ser para mí. Crecer exige renunciar a lo imposible. Tomó la mano de Lanzarote entre las suyas y la besó con devoción antes de mirarlo a los ojos. Sin embargo, Dios fue misericordioso. Os envió para librarme del dolor y con ello me hizo un regalo que no esperaba. Hay algo que deseo más que la posición de mi hermano. Al besarme, despertasteis en mí un nuevo sueño, el de unir mi corazón al vuestro. El corazón le golpeaba en el pecho, la sangre le hervía en las mejillas. Lanzarote, que hacía poco la miraba con ternura, dio ahora un paso atrás y le soltó suavemente la mano. Oh, Elaine, he cometido un grave error. Me he dejado llevar por una ilusión sin tener en cuenta mis juramentos. ¿Qué juramentos?, preguntó ella con voz estrangulada. Juramentos que no puedo deciros, pero que por mi honor y por vuestro, Elaine, me obligan a rechazar vuestra declaración. Pero vos me correspondéis. Elaine frunció el ceño. Él
parecía azorado y no contestó. Me besasteis en el monte, acabas de abrazarme. ¿Qué juramentos son esos que rompéis a cada paso? Lanzarote negaba con la cabeza. Os admiro y respeto, y nada he roto porque no ha pasado nada entre nosotros. Quiso abrazarla, pero ella lo apartó de malos modos. Guardaos la falsa lástima. No sabéis nada acerca del sufrimiento que soporto por esas promesas, dijo él con pesar. Pero ella no lo oyó, pues las palabras del caballero quedaron ocultas tras el eco de su llanto y el sonido de sus pasos que se abrían camino hacia el castillo. Pellez recibió a Brisén en sus aposentos horas después, al amparo de la noche. Esta le contó cuán descorazonada estaba su hija tras el rechazo de Lanzarote. Había llorado con el rostro enterrado en su falda, igual que se lamentaba la niña que hacía mucho tiempo había dejado de ser. Ella la había consolado lo mejor que había podido, pero Elaine, avergonzada, demandó a su aya poder desahogarse en soledad. No comprendo el proceder de Lanzarote, respondió Pellez con visible disgusto, pues lo sentía casi como un repudio a sí mismo y su linaje. ¡Qué calamidad de los corazones jóvenes! También él se había percatado del buen humor de Elaine y el olvido de los motivos de su desencuentro, así como de la intimidad entre el caballero y su hija, e interpretándolos del modo que parecía más cabal, había quedado convencido de que entre los dos había florecido sentimientos amorosos. Ganarse la lealtad de un hombre como Lanzarote del Lago mediante el matrimonio no habría sido menos grato que lograr la felicidad para su hija. Esta pasaría a ocupar una posición de importancia en la corte de Camelot. ¿Qué ocurriría ahora tras el rechazo del caballero? Estaba segura de que os pediría su mano. Sin más tardar, adujo Brisén, atormentada por el dolor de su querida pupila. Con gusto se la habría concedido, contestó Pellez con tristeza, abrumado por sus oscuros augurios. Desconozco lo que encierra la cabeza de Lanzarote, pero conozco bien a mi hija e intuyo que su corazón no lo olvidará fácilmente. Brisén atendía pensativa a las cavilaciones y lamentos del rey. Ella había cambiado el rictus, antes apesadumbrado, por otro absorto en maquinaciones que pronto desembocaron en un estremecimiento. La sacudió una idea. Pellez, percatado de ella, la animó a exponer lo que le rondaba en los pensamientos. Bien sabéis, mi señor, que soy entendida en hierbas y brebajes. Existe una que aviva los sentimientos amorosos. La mujer lo miró ansiosa. Pellez negó con la cabeza diciendo: no tentemos al destino ni a la voluntad de los hombres. Es un bebedizo que anima a seguir el curso del corazón paralizado. Lo que no está no puede causar, sino que agita lo adormecido. No sigáis, no quiero irlo.
Pero ella continuó: haría crecer el germen de su amor por ella, que ambos sabemos que existe. No sería un engaño en forma alguna. Conocemos bien a nuestra Elaine. Es de afectos intensos y lealtad inquebrantable, y no habrá nada en esta tierra capaz de arrancarle a Lanzarote del corazón. ¿No harías cualquier cosa por ahorrarle dolor? Elaine tendría un esposo digno, y Listenois contaría por siempre con la espada de Lanzarote del Lago. Aunque el rey sentía rechazo, no podía ignorar lo que Brisén decía, pues le parecía muy cierto. Que Elaine casara con Lanzarote sería lo mejor que podría pasar para el reino y también para la corte oculta. El rey reflexionó en sus adentros, no se volvió a mirarla cuando le dijo: haz lo que creas que debes hacer, yo no te lo pido, pero tampoco te pondré trabas. Brisén salió de la estancia y lo dejó solo. A su parecer, estaba a punto de sellar el mejor destino posible para la que tenía por su hija. Aquella noche, Lanzarote no consiguió conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, lo asaltaba el llanto de Elaine y lo embargaba la angustia de la duda. Una parte de él ansiaba ir en su búsqueda, abrazarla, besarle los párpados y enjuagarle las lágrimas, jurar no separarse de ella. A la vez, no podía desembarazarse de Ginebra, aquel amor maldito que lo destrozaba, que era a la vez veneno y antídoto. Quiso ser fulminado por un rayo, desaparecer del mundo terrenal, sumergirse en las aguas del lago de su infancia, aunque siempre había sentido la soledad como la mejor consejera. Ahora aquella incertidumbre lo atormentaba. Había optado por alargar su estancia en Casé un día más, reprimiendo su impulso de escapar con alguna excusa. No quería hacer desprecio de la hospitalidad del rey, aunque también deseaba volver a ver a Elaine. Sin embargo, por la mañana, el monarca lo informó de que su hija se hallaba indispuesta, lo que agrió el humor del caballero. El sentimiento de culpa le ensombreció el día a tal punto que, después de la comida, sintiendo un malestar profundo, se disculpó para salir a tomar el aire al jardín del claustro. El aya Brisén, percatándose de ello en el salón, fue tras él en cuanto hubo salido y se hizo la encontradiza. El caballero, a pesar de sentirse importunado, intentó hacer gala de buen talante y charló con ella brevemente. Llegado cierto momento, ella le preguntó si planeaba partir pronto. Mañana, al alba, contestó él. La mujer torció el gesto. Pensó Lanzarote que vendría a implorarle que se quedara en nombre de Elaine, pero en su lugar posó una mano en su brazo con ademán materno y le dijo: no tenéis buen aspecto, ¿os encontráis bien? Él confesó que no del todo. Ella le recomendó una infusión que no solo eliminaba el dolor y el cansancio, sino que reponía los humores perdidos y fortalecía el aliento. Ofreció que una doncella se la preparara.
Él se lo agradeció, pero aseguró que no era necesario. Haced caso a los viejos, aunque solo sea por aburrimiento, dijo ella, dándole golpes en la mano. Disculpándose, el caballero se retiró a descansar a sus aposentos. Ahí fue donde algo más tarde compareció un criado, llevando en una bandeja una taza humeante que despedía un fuerte olor a hierbas y que dejó sobre la mesa. A Lanzarote no le apetecía tomarla, pero aún deseaba menos insultar la amabilidad de Lain, que parecía sincera. Finalmente se la bebió para poder decir que lo había hecho. No salió de la estancia hasta que lo avisaron de la llegada de los despojos. El rey había pedido que recuperaran de entre los escombros todo cuanto pudieran del cuerpo del dragón para que los estudiosos lo inspeccionaran y luego embalsamarlo. Un destacamento transportaba los despojos en varios carros cubiertos con lonas. Acababan de entrar en el patio, recibidos por los habitantes del castillo con exclamaciones de espanto. Cuando llegó Lanzarote, Eleazar y Pellez habían sido los primeros en acercarse a la bestia, cuyo cuerpo hedía. Descubriendo la primera lona, dejaron a la vista los fragmentos destrozados que habían podido recuperarse de la cabeza, levantando exclamaciones de espanto entre todos los presentes. Lanzarote observaba callado desde la distancia. Desde ahí vio a Elaine, que se abría paso entre la muchedumbre. Su mirada, aunque elusiva, se cruzó con la de él, pero tan pronto como sus ojos se encontraron, ella lo arrulló. En ese momento, algo se removió en el interior del caballero, una suerte de convulsión que notó como una puñalada en las entrañas. Sintió un deseo incontenible de acercarse a ella y estrecharla para acallar su dolor. Se lanzó entre la gente para ir a buscarla, pero cuando llegó a donde ella estaba, Elaine había desaparecido. Sin duda comprendió lo evitaba. El caballero la buscó desesperadamente a través del gentío. Moría de dolor ante la actitud de la joven y a la vez no encontraba motivo para la reacción exagerada de su cuerpo y su alma. Quizá necesitaba su absolución para respirar tranquilo, o es que ahora reconocía el paraíso que había perdido. Recordaba en Elaine detalles que no había apreciado antes, como el modo exquisito en que se movía o su agradable voz. Era además evidente que la forma en que trataba a su padre y a su hermano, que los amaba de una manera profunda, ante su sorpresa se descubrió envidiándolos. A medida que caía la noche, le nacían poderosos deseos que no había creído tener por nadie más que por Ginebra. Una fiebre extraña se había apoderado de él, y el desdén de la joven no hacía sino empeorarla. Aunque Lanzarote quiso reprimir con todas sus fuerzas lo que ardía dentro, no pudo parar de perseguir con la mirada a Elaine durante toda la cena, hasta que encontró la ocasión de abordarla cuando ella se había alzado para abandonar la sala. «Mi señora», le dijo, atropelladamente,
yendo a buscarla. ¿Me acompañaréis a dar un paseo? ¿No os bastó con lo que dimos anoche?, respondió ella dolida. Yo voy a retirarme y creo que vos deberíais hacer lo mismo, pues mañana partís con la primera luz. Aunque la vergüenza le aconsejaba seguir el consejo de Elaine, su cuerpo envenenado continuaba porfiando. Aún así, logró poner en orden a su instinto y se encaminó a sus aposentos. Ahí fue incapaz de obtener un instante de calma, mucho menos de conciliar el sueño. Ya basta, se decía desesperado. Abandona esta obsesión estúpida. Pero luego la piel se le erizaba como si soplase un aire frío, aunque él se sentía arder. Elaine, repetí entonces, necesito a Elaine y moriré si no la tengo. Guiado por ese poco juicio, abandonó su dormitorio y buscó las escaleras que llevaban al piso superior, subiendo en pos de su amada. Sus pensamientos se habían enturbiado de tal modo que giraban como polvo atrapado en un torbellino. Amaba a una mujer, pero cuando trataba de recordarla, se le aparecía otra distinta. Ahí donde estaba, Elaine se mostraba Ginebra, y donde se hallaba Ginebra, veía a Elaine. Los rostros de ambas mujeres tan diferentes eran idénticos en su cabeza, superpuestos, indivisibles, igualmente deseables. Cuando llamó a la puerta de la alcoba, no supo qué mujer era la que le abría. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Elaine con voz llorosa. Mi amor, he venido porque necesito vuestro perdón, le dijo él, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Por eso y porque os amo. Se fundieron en un abrazo silencioso. En la penumbra, borrachos de deseo, con los ojos turbios de amor, se desnudaron sin sentir que cometían pecado alguno. A Elaine la inundaron las lágrimas y Lanzarote se inclinó sobre ella para sacarlas con sus pulgares. Después posó sus labios sobre sus párpados, sus mejillas y su mentón. Ella se abrazó a su cuello y lo besó. Él recordó el sabor de otros labios, de un beso furtivo en Camelot o de un beso de triunfo en un monte perdido. Tanto daba. Era el beso que él necesitaba, el que prendió la llama del incendio. A pesar de la inexperiencia de los dos, el idioma de las caricias y el deseo los guió a la cama. Con un suspiro de alivio entró en ella, atraído por el abrazo de sus piernas. Le besó el cuello y susurró en su oído: por fin sois mía, mi reina, y yo soy vuestro. Nadie podrá ya separarnos. Su reina se retorció de placer por el que, por el que le procuraba su cuerpo, y también por su ansia saciada que él no comprendía. Lo besó hundiéndole los dedos en la espalda y se dejó llevar por aquel aluvión de deseo y placer hasta bien entrado el alba, cuando exhaustos se derrumbaron sobre las sábanas, enredados en brazos y piernas.
En una nube de dicha y un sueño que no alcanzaba a precisar, despertó Elaine a media mañana con el brazo de Lanzarote cruzado sobre su pecho desnudo. Al ver aquel rostro hermoso besado por el sol, ella no pudo reprimirse de hacer lo mismo. Acarició con amor su cuerpo esbelto, admirada porque las heridas no se habían abierto sin querer por la pasión con la que se habían amado. Sus besos y caricias terminaron despertando al caballero. Este tensó los músculos, abrió los ojos y parpadeando despacio giró sobre sí mismo. Parecía sorprendido por hallarse en una cama distinta a la que esperaba. Se volvió hacia Elaine y al ver a la joven tan cerca y desnuda, la apartó. ¿Qué ocurre, mi amor?, preguntó ella, intentando calmarlo con una caricia en el hombro. Él apartó su mano con desdén. Parecía que acababa de despertar en mitad de una pesadilla. En su rostro no había un ápice de amor, solo horror e incredulidad. Aunque hasta entonces se había sentido cómoda en su desnudez, Elaine tiró de las sábanas y se envolvió con ellas, pues aquel hombre le resultaba de repente desconocido. Por Dios, ¿qué te ocurre?, imploró al borde del llanto. He roto mi juramento. Él saltó de la cama y buscó su ropa frenético. Me habéis hechizado para que os creyera otra mujer. No aceptasteis mi rechazo y usasteis magia para confundirme. Elaine negó enérgicamente con la cabeza. Tú viniste anoche en mi búsqueda. Yo dormía rendida tras llorar por ti. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? No sabía en qué alcoba entraba, se defendió Lanzarote. Una extraña fiebre se apoderó de mí. Estaba enloquecido. Jamás me había sentido así. ¿Qué pudo pasar? Quedó pensativo un instante y su mirada relampagueó al dar con la respuesta. El brebaje. Vuestra aya me ofreció una infusión y desde que la tomé me descubrí incapaz de dejar de miraros. ¿Acaso negáis que le ordenasteis que me la diera? Ella tembló sin entender nada de lo que decía. Si te arrepientes de lo ocurrido anoche, no inventes hechicerías donde no las hay. Sabías muy bien con quién te encamabas. Me dijiste, las lágrimas acudieron a prisa al recordarlo. Mientras me abrazabas, me llamaste mi reina. Lanzarote palideció y se quedó mudo. De pronto, con la claridad de la luz del día filtrada por la ventana, Elaine comprendió por qué la había llamado así, por qué Lanzarote parecía tan triste y por qué emprendía largas aventuras que lo llevaran lejos de la corte. Amas a Ginebra, dijo, con los ojos en llamas. Si le quedaba alguna duda, se sumó con la reacción del caballero, que pareció sacudido por un vendaval. Callad, gruñó avergonzado, sin atreverse a mirarla. No, ella se puso en pie acusadora. Eso es lo que te atormenta. Ese es el motivo por el que no puedes corresponderme. Amas a Ginebra, la esposa de tu amigo, de tu rey. En un impulso de furia, Lanzarote echó mano de la espada que reposaba entre sus ropas y la alzó amenazador. Elaine se echó a temblar, segura de que la atravesaría con ella para acallar su vergüenza. Pero incluso en aquel momento de terror, alzó la barbilla con orgullo y conteniendo las lágrimas le dijo: Este es el hombre que eres, Lanzarote del lago,
el que mataría a una mujer inocente por un pecado propio. Elaine fue consciente entonces de que el momento de temer por su vida había pasado. El gesto de Lanzarote volvía a ser ajeno a la locura, volviendo a su ser, aunque incrédulo de sus acciones. Él envainó su arma, tomó el resto de sus ropas y salió a toda prisa de la alcoba. Entonces fue cuando a Elaine le fallaban las piernas y su cuerpo se hundió en el lecho. No era capaz de llorar. Una imagen se posó entonces en su mente, la misma que la había asaltado en sueños aquella noche. Volvía a estar en los campos de Listonais, como en los delirios que la habían asediado en la bañera hechizada. Esta vez estaba desnuda y su cabeza no portaba ninguna corona, pero el cáliz dorado que extraía de sus entrañas estaba colmado de sangre sagrada. Elaine de Corbenic supo que había perdido al hombre al que amaba. En aquel momento recordó la profecía que había leído en la estela del cementerio de los antiguos, cerca de la cueva del dragón. El leopardo de sangre de reyes había matado a la serpiente maligna, pero si ese leopardo había de engendrar un león, el cual sobrepujaría a todos los caballeros, sin duda sería con otra. No podía imaginar lo equivocado que estaba. No podía tener la menor idea de que en su vientre había comenzado a brotar una diminuta vida, fruto del incontenible amor que había germinado entre el engaño y la pasión. No podía saber que en el futuro aquel que nacería de aquella semilla emprendería gestas que eclipsarían las de su padre. Le hubiera resultado inconcebible pensar que ella sería la madre del león, la madre del hijo de Lanzarote del lago. Desconocía el largo y proceloso futuro que acababa de ponerse en marcha. Muchas eran las profecías que también hablaban de ella. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro. Vamos a ver nada más ahora para terminar lo que es el compendio. Aquí tenemos el mapa de Britania. Tenemos lo que es el árbol genealógico del Pellejam, que tuvo a Pellez, a Pelinore y al Garón Rojo. Y el rey Pellos tuvo Elains y Eleazar. Y Elains y Lanzarote van a ser los padres de el tal Galahad. Bueno, vamos entonces a ver el compendio, ya para terminar con el libro. Elaine de Corbenic. Elaine conocía las leyendas populares que hablaban sobre las reliquias divinas, de gran poder que eran viejos regalos de Dios a los hombres u objetos tocados por Jesús o relacionados con él de innumerables medios. No faltaban los cuentos que decían que las más importantes se hallaban en la tierra de los anglos, si bien nadie sabía cuáles eran ni dónde estaban, pues cada leyenda les daba una identidad y una naturaleza distinta. Hija del rey Pellez, criada en Corbenic, la villa más importante del reino de Listenois, Elaine era una joven resuelta, ávida de conocimiento y libertad. Por ello, no pudo por más que sentirse profundamente concernida al descubrir que bajo el castillo que habitaba se hallaban reliquias divinas de gran poder,
que tanto su padre como sus tíos custodiaban en secreto, un secreto que acompañaba su linaje desde tiempos inmemorables y que estaba dispuesta a proteger incluso con su vida. Por eso, cuando la amenaza de un dragón se cernió sobre su reino, no dudó en hacer lo que estuviera en su mano para acabar con él. Tan titánica tarea no podría haberla llevado a cabo, sin embargo, sin la ayuda de uno de los hombres del rey Arturo, Lanzarote del Lago, el mejor caballero de la mesa redonda, quien habría de robarle también el corazón. Si bien aparece sin nombre en algunas versiones francesas, en la Vulgata, una de las fuentes más importantes de la leyenda artúrica, se la conoce como Amite, de la que se dice que es una de las doncellas más bellas de Gran Bretaña. En historias posteriores, su nombre cambió a Elaine, lo que dio lugar a que en versiones inglesas se confundiera con Elaine de Astolat, una dama del castillo de Astolar, que murió de amor por Lanzarote al no verse correspondida. Eleazar, a punto de cumplir la mayoría de edad, Eleazar rondaba los 4 codos de altura y tenía el cuerpo magro y firme, con brazos y hombros fuertes y piernas ágiles y torneadas. Manejaba su montura un joven alazán como si fuera una extensión de sí mismo. Hijo del rey Pellez y hermano menor de Elaine de Corbenic, legítimo heredero del trono del reino de Listonais, aspiraba sin embargo a reforjar la espada rota con la que un sajón hirió en otro tiempo a José de Arimatea en el muslo mientras éste predicaba. El arma se había revelado como la única forma posible de matar al dragón que asolaba Listenois, y Eleazar y su hermana Elaine habían recuperado el castillo de Matagrán en una peligrosa aventura que a poco estuvo de costar la vida. Pero la espada solo podía ser reparada por el elegido. Demasiado tarde se dio cuenta Eleazar de que ese no era su destino. A pesar de ser hijo del rey pescador, Eleazar no se encuentra entre los 12 caballeros que representaron a los apóstoles en la misa celebrada por José de Arimatea durante el clímax de las aventuras del Grial. De hecho, Pellez, Eleazar y una doncella que era la sobrina de Pellez fueron obligados a salir de la habitación antes de que dieran comienzo los misterios. Su nombre, que significa Dios es mi ayuda, es una variante de Lázaro, que en la tradición judeocristiana es conocido por haber resucitado. José de Arimatea. Le habla Elaine. Le habla Elaine de Cervanic, hija del rey pescador, consejera de la corte oculta. Corre por mis venas la sangre de los protectores de las reliquias de Cristo, el linaje que fundó del rey Bron, por la potestad que me confiere el juramento que hizo mi estirpe, al que yo misma me he obligado, invoco el poder bendito de José de Arimatea, que dormita en este acero. Tío de Jesús, que viajó con él hasta Inglaterra antes de que fuera crucificado. Una vez cumplido el destino de Jesús, recogió su sangre y le ofreció sepulcro. Tras la muerte de Cristo, José de Arimatea regresó a Inglaterra portando objetos sagrados que mandó salvaguardar a los descendientes de su linaje, al que pertenecía el rey Pellez,
también llamado el rey pescador. Uno de aquellos objetos era una espada que hirió a José de Arimatea durante una emboscada, cuando éste iba a predicar, y que se hizo pedazos cuando se hundió en el muslo del santo. José bendijo la espada rota y anunció que seguiría en pedazos hasta que el caballero elegido consiguiera unirlas de nuevo. José de Arimatea aparece mencionado en los 4 evangelios en el contexto de la pasión y la muerte de Jesús. Su figura, sin embargo, fue adquiriendo mayor protagonismo conforme se ligaba a tradiciones legendarias de carácter fantástico, como el de la leyenda artúrica y más concretamente en relación con el Santo Grial. En la tradición inglesa, la leyenda lo señala además como el fundador de la primera iglesia en Glastonbury, Thor. Según la tradición, esta se erigió en el lugar donde su báculo echó raíces y floreció mientras José de Arimatea estaba dormido. Glastonbury Abbey se convirtió en un importante centro de peregrinación hasta 1539, momento en que se decretó la disolución de los monasterios con la Reforma. Pelinore de las Islas era una cripta con el centro ocupado por una mesa alargada, sobre la que prendía un candelabro cuajado de centenares de velas. Sentados en sillas de madera, Sir Pelinore, Fray Jarrén y Garlón departían en búsqueda, bebiendo de copas de oro y plata bajo la benevolente mirada del rey Pellés, rey de las islas al norte de Gales, padre de una larga prole de caballeros que formaron parte de la mesa redonda, y hermano del rey Pellés y Garlón. Con ellos, Pelinore se juntaban una vez al año para verse en el castillo de Corbenic y celebrar un encuentro familiar más íntimo. Sin embargo, la razón última de aquellas reuniones se escondía en las catacumbas del castillo de Pellés, y era un secreto que todo su linaje llevaba guardado desde tiempos inmemoriales. Se cree que el rey Pellés de Listenois y Pelinore encarnarían en las fuentes originales el mismo personaje, una suerte de duplicación con la que su autor quiso reunir los diversos atributos que caracterizan a los reyes del Grial. Se trata de una fórmula, la de mezclar o confundir 2 o más personajes con características semejantes, habitual en la tradición artúrica. El origen de Pelinore probablemente se remonta a un personaje mítico llamado Belí, con habilidades sobrenaturales, que ostentaba el título de Mauer el Grande. La unión de Belí y Mauer habría dado lugar a Belinor, que posteriormente derivó en Pelinor. Bueno, aquí concluimos nuestro libro, El poder de Camelot y la reina prohibida, donde tenemos aquí a la que sería posteriormente la madre de Galahad y teniendo como padre a el gran Lanzarote del Lago. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.
Hasta luego.